Durante siglos, Capricornio ha sido reducido a una simple etiqueta, el signo del trabajo duro, de la disciplina, de la frialdad emocional, del éxito material. Una definición superficial cómoda, repetida hasta el cansancio, pero profundamente incompleta. Porque detrás de esa imagen pública existe un código mucho más antiguo, un arquetipo que los antiguos conocían y temían y que hoy casi nadie recuerda. Capricornio no nació para cumplir reglas, nació para custodiar un secreto oscuro, silencioso, enterrado en la profundidad de su alma y en la historia misma de la humanidad. Cuando observamos la figura de la cabra, muchos piensan en la montaña, en el ascenso, en la ambición. Pero la imagen original no era solo una cabra, era una criatura híbrida, mitad tierra y mitad agua, capaz de moverse entre mundos. Ese símbolo no hablaba de éxito profesional, sino de algo mucho más profundo, la capacidad de Capricornio para cargar con lo que otros no soportarían, para sostener estructuras invisibles, para guardar memorias que no pertenecen solo a esta vida. Y lo más sorprendente es que esta fuerza no nace del orgullo, sino del miedo a fallar, del miedo a ser vulnerable, del miedo a que todo lo que sostiene se derrumbe si algún día deja de estar en control. Porque sí, Capricornio es fuerte, pero no por elección, sino por obligación interior. Desde muy temprano, en su vida, aprende que no puede depender de nadie, que la fragilidad tiene un precio, que mostrar necesidad es peligroso. Esa es su verdadera herida, una herida que lo convierte en adulto cuando aún era niño, que le enseña a protegerse detrás del trabajo, de la lógica del silencio. Y es justamente esa herida, esa marca secreta, la que se convierte en su poder más grande cuando por fin decide mirarla sin huir. En este video no vamos a repetir lo que ya has escuchado 1000 veces. Capricornio es disciplinado. Capricornio es responsable. Capricornio es ambicioso. Aquí vamos a ir al núcleo, al origen, al motivo real por el cual este signo parece cargar con un destino más pesado que los demás. Vamos a explorar lo que Capricornio oculta, incluso de sí mismo, su sombra, su miedo ancestral, su poder prohibido y el propósito silencioso que lo guía a lo largo de toda la vida. Si tú eres Capricornio, si alguien importante en tu vida lo es, o si este signo domina tu carta astral, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu comprensión de su energía. No será cómodo, no será suave, pero será verdadero. Bienvenido al secreto oscuro de Capricornio. Para comprender el verdadero secreto oscuro de Capricornio, primero debemos desenterrar su origen más antiguo, un origen que no aparece en los horóscopos modernos ni en las explicaciones simplificadas que circulan hoy. Capricornio no nació como la cabra ambiciosa. En los textos más antiguos, en los sellos cilíndricos mesopotámicos y en los mitos que precedieron incluso a la astrología clásica, Capricornio era una criatura imposible, mitad cabra, mitad pez. Una forma que nos habla de una verdad que pocos comprenden.
porque esta criatura no escala únicamente hacia la cima, también desciende hacia lo profundo, hacia el lugar donde viven las memorias primordiales que la humanidad intenta olvidar. La cabra representa el mundo visible, el esfuerzo, la materia, la montaña, la lucha por ascender. Pero la cola de pez representa un reino mucho más misterioso. Las aguas de la memoria, el inconsciente colectivo, las emociones fosilizadas, los miedos heredados de generaciones enteras. Capricornio no pertenece solo al mundo físico, es un guardián entre dos dimensiones. Esa ambivalencia explica por qué su presencia siempre ha sido desconcertante, parece extremadamente terrenal, racional, estructurado, pero en el fondo carga con un conocimiento que no debería poseer, un conocimiento que nadie le enseñó, pero que reconoce sin saber por qué. Los antiguos asociaban esta figura con Enki, el dios mesopotámico de la sabiduría profunda, el que emergía de las aguas subterráneas para traer orden al caos. Capricornio no nació del trabajo, sino del sacrificio consciente. No nació del logro, sino de la necesidad de sostener el equilibrio entre lo que se ve y lo que permanece oculto. Esta dualidad hace que Capricornio lleve dentro una sensación permanente de peso, como si él fuera responsable de que el mundo no colapse. No es paranoia, es memoria arquetípica. Pero aquí está la parte más importante. Capricornio no sube la montaña por ambición. Sube porque si no lo hace, siente que todo quedará sin sostén. Su impulso no es el éxito, es la supervivencia. Porque en su origen mitológico, Capricornio fue creado para mantener estructuras cósmicas que sin él se derrumbarían. En la vida humana moderna, esto se traduce en algo profundamente íntimo. Capricornio se convierte casi sin querer en el pilar emocional, económico o espiritual de su familia, de su grupo, de su pareja. Y nadie se lo pide. Él simplemente siente que tiene que hacerlo. Esa es la clave que casi nadie entiende. Capricornio no es rígido porque quiere controlarlo todo, sino porque teme que si no lo hace, nadie más lo hará. Es la criatura antigua que sostiene pilares invisibles. Pero ¿qué hace que esta herencia sea tan oscura? Lo oscuro no es su deber, sino el silencio que lo rodea. Nadie ve la cola de pez. Nadie ve la parte emocional que se hunde en un océano profundo, lleno de heridas antiguas, traiciones pasadas, memorias que no entiende, pero que carga. Capricornio trae consigo un linaje emocional que precede su vida actual. Siente miedos que no son de él. Siente responsabilidades que no le pertenecen. Siente un destino que parece impuesto desde afuera, pero que él asume como si fuera parte de su identidad. Por eso Capricornio madura demasiado pronto. Por eso parece distante. Por eso no permite que otros vean su fragilidad. No porque no la tenga, sino porque sus raíces mitológicas le exigen sostener la forma, incluso cuando el alma tiembla. Así, la verdad oculta del arquetipo capricorniano es esta.
Capricornio es un sobreviviente ancestral disfrazado de líder moderno, un guardián de estructuras que ni siquiera él comprende completamente, un ser creado para penetrar lo profundo y aún así sostener lo alto. Cuando miras a un Capricornio, no estás viendo a un ambicioso cualquiera. Estás viendo a una criatura antigua que aprendió a cargar mundos enteros sin pedir ayuda. Y eso es solo el inicio del secreto. Si el origen ancestral de Capricornio explica su doble naturaleza, la herida silenciosa explica su comportamiento humano. Porque Capricornio no nace sintiéndose fuerte, nace sintiéndose responsable. Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría de los signos aprende a relacionarse con el mundo desde la curiosidad, la emoción o la búsqueda de identidad. Capricornio, en cambio, llega con la sensación inconsciente de que ya tiene una carga sobre los hombros. Antes de saber quién es, ya siente que hay algo que debe sostener. La herida comienza temprano, casi siempre en la infancia. No necesariamente por un trauma evidente, aunque a veces sí, sino por la percepción profunda de que los adultos a su alrededor no están completamente presentes, no están completamente disponibles o no están completamente en control. Capricornio, incluso siendo niño, detecta el vacío, detecta el desorden, detecta lo que falta y sin que nadie se lo diga, asume el rol del que tiene que poder. Es la semilla de su secreto oscuro. Capricornio aprende a ser fuerte, no por naturaleza, sino por obligación emocional. Esto genera un mecanismo que marcará toda su vida, la autosuficiencia forzada. Capricornio aprende muy pronto que depender de otros es riesgoso, que mostrar vulnerabilidad puede resultar en decepción, en abandono o en caos, que si él no toma el control, nadie lo hará. Así nace la máscara, esa expresión imperturbable, esa calma calculada, esa frialdad protectora. Pero bajo ella, la herida sigue viva esperando el momento en que Capricornio se permita sentirla. Cosa que rara vez ocurre. Lo que Capricornio nunca admite, ni siquiera a sí mismo, es que su dolor más profundo no es el fracaso, sino la idea de necesitar a alguien. La necesidad lo aterra porque lo vuelve vulnerable, lo expone, lo obliga a confiar. Y Capricornio teme la confianza más que la soledad. Mientras otros buscan intimidad, él la estudia como si fuera una ecuación peligrosa. Mientras otros expresan emociones, él las administra como un tesoro que no puede permitirse perder. Por eso, Capricornio se vuelve pragmático. No es que no siente demasiado, pero no sabe qué hacer con tanto. Entonces lo encierra, lo archiva, lo guarda en cámaras profundas de su psique, esperando a que algún día haya tiempo para procesarlo. Un tiempo que nunca llega. Su herida silenciosa es esta. Capricornio sostiene el mundo para no tener que sostener su propio corazón. Esta herida también se manifiesta en sus relaciones. Capricornio puede amar profundamente, intensamente, con una lealtad casi sagrada. Pero cuanto más ama, más teme perder el control.
Entonces pone límites, distancia, orden. Protege su corazón como si fuera un código secreto. A veces, sin darse cuenta, hiere a quienes intenta cuidar. No por falta de amor, sino por miedo a que ese amor lo desborde. Y aquí está la paradoja más dolorosa. Capricornio anhela ser sostenido, visto, comprendido, pero no sabe cómo permitirlo. La misma herida que lo hace fuerte, lo hace inaccesible. Su poder nace de su dolor, pero su dolor nunca encuentra un refugio. Esa es la tragedia silenciosa que Capricornio arrastra a lo largo de los años. Sin embargo, esta herida no es una maldición, es un código, un llamado, una invitación, porque Capricornio no está destinado a cargar el peso para siempre. La verdadera iniciación ocurre cuando deja de sostener el mundo externo y comienza a sostener su mundo interno. Cuando se atreve a admitir que la fortaleza sin vulnerabilidad no es fortaleza, es miedo disfrazado. Comprender esta herida es el primer paso para revelar el secreto oscuro de Capricornio. Y en la siguiente parte entenderemos cómo esta herida se convierte en sombra y cómo la sombra se transforma en destino. Si la herida silenciosa marca el origen emocional de Capricornio, su sombra es el mecanismo que desarrolla para sobrevivir. Y esa sombra tiene un nombre claro: Saturno. No el Saturno que describen los horóscopos simplificados, sino el Saturno antiguo, el de los mitos que hablaban de un dios severo, de un guardián del tiempo, de un espíritu que exigía madurez a cambio de protección. Saturno no castiga, confronta, no hiere, revela. Y Capricornio, más que ningún otro signo, está forjado en ese fuego frío. La sombra de Capricornio comienza con su relación con el control. Para Capricornio, el control no es un capricho ni una herramienta de poder, es una estrategia de supervivencia. Cuando el mundo interno se siente caótico, la única forma de recuperar estabilidad es organizar el mundo externo. Capricornio controla porque teme desmoronarse si no lo hace. Ordena, estructura, analiza, planifica. Todo para mantener a raya una incertidumbre emocional que casi nadie percibe. Su sombra no es la rigidez, es la fragilidad que esa rigidez intenta ocultar. El perfeccionismo es otra cara de esa sombra. Capricornio rara vez se permite errores, no porque quiera ser perfecto, sino porque teme lo que un error podría desencadenar. Su mente funciona como una torre vigilante, anticipa riesgos, escenarios, fallas, posibilidades. Vive siempre en modo prevención. Pero esa vigilancia constante tiene un precio. Capricornio vive tenso, alerta, incapaz de relajarse del todo. Cuando alguien le dice, solo fluye, Capricornio siente casi irritación, porque para él fluir sin estructura equivale a perder control. Y perder control es acercarse demasiado a su herida. El aislamiento es quizás el aspecto más doloroso de esta sombra. Capricornio se encierra en sí mismo sin darse cuenta. No es que rechace a los demás, es que no sabe cómo incluirlos en su mundo interno. Para él, sus emociones son demasiado pesadas, demasiado complejas, demasiado peligrosas para compartirlas. Así,
que guarda silencio. Se vuelve autosuficiente hasta el extremo. Construye muros que parecen castillos, pero que en realidad son fortalezas sin puertas. Y desde allí observa la vida tratando de no necesitar nada ni a nadie. Pero la parte más oscura de esta sombra es invisible incluso para Capricornio, su relación con la exigencia. Capricornio exige de los demás lo mismo que exige de sí mismo, y su autoexigencia es brutal. Por eso, cuando alguien no responde con la misma responsabilidad, la misma coherencia, la misma disciplina, Capricornio no solo se frustra, se siente traicionado. Se convence de que no puede delegar, de que nadie hará las cosas tan bien como él. Y ese pensamiento, aunque sea verdadero en ocasiones, lo condena a cargar más de lo que cualquiera podría soportar. La sombra también se manifiesta en su relación con el tiempo. Capricornio vive como si siempre faltara algo, no fuera suficiente, no llegara aún el momento adecuado. Saturno le susurra constantemente: sé paciente, sé fuerte, espera, aguanta. Pero a veces Capricornio confunde paciencia con estancamiento, perseverancia con resignación. Y allí el tiempo deja de ser aliado y se vuelve prisión. Sin embargo, lo más interesante de esta sombra es que Capricornio rara vez se reconoce en ella. Él cree que es lógico, responsable, realista. No se da cuenta de que muchas de sus decisiones nacen del miedo, no de la sabiduría. Que su control oculta vulnerabilidad. Que su frialdad oculta ternura. Que su distancia oculta un deseo profundo de conexión. La sombra de Saturno es un espejo duro, pero necesario. Porque lo que Capricornio teme enfrentar su fragilidad es precisamente lo que lo guía hacia su poder más auténtico. En la siguiente parte revelaremos ese poder prohibido, lo que Capricornio puede hacer mejor que cualquier otro signo, y que por miedo nunca ha aceptado por completo. En la tradición esotérica más antigua, cada signo del zodiaco guarda un don oculto, un poder que solo se activa cuando el individuo atraviesa su sombra. En el caso de Capricornio, ese don es tan profundo y tan peligroso que durante siglos fue considerado un saber reservado solo para los iniciados. Porque el poder prohibido de Capricornio no es la resistencia, ni la ambición, ni la disciplina. Esas son apenas consecuencias superficiales. El verdadero don está en su capacidad de ver la estructura invisible de la realidad. Capricornio no solo observa lo que ocurre, entiende por qué ocurre. Esta habilidad es extremadamente rara. Mientras otros signos reaccionan a la vida desde la emoción, la intuición o el instinto, Capricornio percibe la arquitectura oculta detrás de los eventos. Ve patrones, ve causas, ve consecuencias. Es capaz de descifrar el funcionamiento interno de sistemas complejos psicológicos, sociales, espirituales, con una claridad que incomoda. No porque esté obsesionado con el control, sino porque su alma está diseñada para leer aquello que otros no pueden ver.
Los antiguos lo llamaban el arquitecto del destino, no porque Capricornio pueda controlar el destino, sino porque comprende cómo se forma. Entiende qué pensamientos, qué hábitos, qué heridas, qué decisiones crean realidades futuras. Y esa comprensión puede convertirlo en alguien extraordinariamente sabio o extraordinariamente temible. Este es el primer aspecto de su poder prohibido, la visión estructural. Capricornio puede entrar en una situación emocional, laboral o espiritual y ver inmediatamente qué sostiene el problema, qué pieza falta, qué fractura se oculta detrás del caos. Por eso tantas personas buscan a Capricornio cuando no saben qué hacer porque él ve lo que los demás pasan por alto. Pero el segundo aspecto es aún más profundo, la relación con el tiempo. Saturno no es solo el planeta del límite, sino el maestro del tiempo. Y Capricornio, como hijo simbólico de Saturno, posee una habilidad única, sabe esperar. Pero no esperar desde la pasividad, esperar desde la estrategia. Capricornio no actúa impulsivamente, actúa cuando el tiempo está maduro. Esto no es simple paciencia, es sincronización espiritual. Muchos signos queman oportunidades por moverse demasiado rápido o demasiado tarde. Capricornio rara vez lo hace. Su cuerpo, su instinto, su alma tienen un reloj interno calibrado con una precisión que parece sobrenatural. Este dominio del tiempo es un poder tan grande que los antiguos lo consideraban una forma de magia, mientras otros gastan energía persiguiendo resultados inmediatos. Capricornio construye lentamente, silenciosamente, con intención. Y lo que construye dura, no porque sea perfecto, sino porque está alineado con ritmos que los demás no entienden. Capricornio no está aquí para improvisar, está aquí para levantar estructuras que sobrevivan a él. El tercer aspecto de su poder prohibido es uno de los más temidos, la capacidad de descender sin perderse. Otros signos temen la sombra, la oscuridad, la introspección profunda. Capricornio no. Capricornio puede entrar en estados emocionales densos, en crisis existenciales, en períodos de soledad extrema y salir fortalecido, no quebrado, no destruido, fortalecido. Es un don que proviene de su origen híbrido, la cabra pez, la criatura que habita la montaña y el océano. Capricornio puede soportar presiones que quebrarían a otros. Puede enfrentar verdades que otros no soportarían escuchar. Puede sostener su oscuridad sin convertirse en ella. Este don, sin embargo, es un arma de doble filo. Porque Capricornio puede acostumbrarse tanto a la sombra que se olvide de la luz. Puede creer que debe ser fuerte para siempre. Puede confundir resistencia con destino. Y allí, su poder prohibido comienza a volverse contra él. Porque su fuerza no está en cargar, sino en saber cuándo soltar. El cuarto aspecto de este poder es quizás el más espiritual, la maestría del sacrificio consciente. Capricornio es el único signo capaz de renunciar a algo importante hoy para obtener algo trascendental mañana. No por ambición, sino por sabiduría. Sabe que las grandes obras requieren renuncias.
Sabe que toda transformación exige un precio. Sabe que el ego debe morir para que el alma ascienda. Esta comprensión profunda del sacrificio lo convierte en un iniciador natural, en un maestro silencioso, en un guía que no habla mucho, pero que encarna la verdad a través de su ejemplo. El secreto oscuro es que Capricornio siempre ha tenido este poder, pero rara vez lo acepta. Porque aceptar su poder significa aceptar su sensibilidad, su intuición estructural, su conexión con el tiempo y su vulnerabilidad. Capricornio teme su poder porque teme perder el control si lo utiliza plenamente. Pero la vida y Saturno no le permiten ignorarlo por mucho tiempo. Eventualmente, Capricornio debe elegir entre seguir sobreviviendo o comenzar a gobernar su propia realidad. Y aquí comienza la parte más crítica de su destino, como este poder se activa en momentos de cambio global. Si los años anteriores obligaron a Capricornio a sostener, resistir y mantener el control, el 2025 llega con una energía completamente distinta, una energía que lo confronta, lo desnuda y finalmente lo libera. No es un año suave, no es un año cómodo, no es un año predecible, es un año sísmico. La montaña que Capricornio ha construido con disciplina, sacrificio y silencio empieza a temblar desde dentro. Y no es porque haya fallado, es porque la vida ya no le permite seguir sosteniendo estructuras que no nacieron de su alma, sino de su miedo. El 2025 activa la herida de Capricornio, pero también su destino. Confluencias energéticas, tensiones entre lo viejo y lo nuevo, rupturas inesperadas. Todo lo que Capricornio intenta controlar comienza a moverse. Las certezas se vuelven flexibles, las rutinas se quiebran, las responsabilidades cambian de forma. Lo que antes parecía sólido empieza a revelar fisuras ocultas. Es un año que le muestra, tal vez por primera vez, que la fortaleza sin autenticidad no es fortaleza, es desgaste. Y aquí está la clave más profunda. Capricornio ha confundido durante años la estabilidad con la inmovilidad. Ha creído que ser fuerte es no cambiar, que sostener lo conocido es la única forma de protegerse del caos. Pero en 2025 ese método ya no funciona, porque las energías de este año no buscan destruirlo. Buscan obligarlo a moverse, a soltar, a cuestionar las bases sobre las que construyó su vida. Capricornio se enfrentará a 3 movimientos internos inevitables. 1. La ruptura de la identidad vieja. Aquello que Capricornio creía ser la imagen, el rol, la máscara, empieza a desmoronarse. Relaciones que ya no tienen propósito se tensan. Trabajos que ya no alinean con su alma se vuelven pesados. Compromisos asumidos por deber pierden sentido. No es destrucción, es el alma reclamando espacio. Capricornio debe preguntarse: ¿esta estructura la construí por deseo o por miedo? 2. El llamado de reinvención. Por primera vez, Capricornio siente algo extraño, una inquietud interna, un impulso a cambiar de camino, a redirigir su vida,
hacia algo más auténtico. No es una idea impulsiva, es una certeza silenciosa. Capricornio empieza a descubrir que su poder no está en repetir lo que le funcionó en el pasado, sino en atreverse a rediseñar su destino. El 2025 le exige creatividad, algo que Capricornio ha reprimido en su búsqueda de seguridad. 3. El desafío de dejar de controlar. Capricornio deberá enfrentar su mayor miedo, confiar en el proceso, dejar espacios vacíos, permitir que otros lo sostengan, delegar, abrirse, exponerse. Su sombra le dirá que esto es peligroso, pero la energía del año lo empuja a experimentar otro tipo de fortaleza, la que nace del movimiento, no de la rigidez. El 2025 también activa un cambio profundo en su relación con el tiempo. Durante años, Capricornio ha vivido mirando hacia el futuro, planificando, previniendo, asegurando. Pero en 2025, el tiempo deja de ser una línea recta y se convierte en una espiral. Las cosas avanzan rápido, cambian de dirección, se aceleran sin aviso. Capricornio se ve forzado a actuar, no cuando todo esté listo, sino cuando la vida lo pide. Y esa espontaneidad es su iniciación. De hecho, este año revela algo que Capricornio había olvidado, que su poder no está en controlar el tiempo, sino en alinearse con él. 2025 trae oportunidades que solo se abren si Capricornio suelta su obsesión por la certeza. Relaciones nuevas que requieren vulnerabilidad. Cambios profesionales que exigen valentía. Decisiones emocionales que lo obligan a mirar su verdad interna en lugar de su deber externo. Pero lo más transformador es esto: 2025 derriba la idea de que Capricornio debe cargar solo. Este año le enseña que la vida no se sostiene con esfuerzo constante, sino con propósito verdadero. Que su destino no es ser el pilar inmóvil, sino el arquitecto de una nueva estructura interna. Una estructura que nace no de su miedo a caer, sino de su deseo de elevarse. Así, la montaña que tiembla no es un castigo, es una invitación, una purificación, una reconfiguración completa de su vida desde la raíz. 2025 no destruye a Capricornio, destruye lo que ya no le pertenece. Y cuando el polvo se asienta, Capricornio descubre algo que cambiará su destino, que la verdadera fuerza no es resistir, sino transformarse. Después de atravesar la montaña de la herida, la sombra y los desafíos del 2025, Capricornio llega finalmente a la revelación que siempre temió: enfrentar su poder más auténtico y su propósito más profundo. No dependen de sostener a otros, ni de controlar cada situación. La verdadera fuerza de Capricornio no reside en cargar el mundo, sino en conocerse a sí mismo con absoluta claridad. Lo que siempre ocultó incluso de sí mismo es que su miedo al fracaso y su necesidad de control son máscaras que bloquean el acceso a su maestría interna. Capricornio ha vivido años creyendo que debe ser fuerte para ser digno, que su valor se mide en cuánto logra, cuánto soporta, cuánto aparenta. Pero ahora comprende que esa fuerza rígida es limitada.
La auténtica fortaleza surge cuando Capricornio abraza su vulnerabilidad, cuando reconoce sus emociones, cuando deja espacio para lo inesperado. La revelación final es que la sombra que tanto temió el miedo, la soledad, la fragilidad, es en realidad la llave que abre la puerta a su verdadero poder. Esta revelación también implica aceptar la dualidad de su ser. Capricornio es al mismo tiempo montaña y océano, estructura y flujo de ver y deseo. Su capacidad de sostener y de soltar, de planificar y de fluir, de observar y de sentir, es el secreto que lo diferencia de cualquier otro signo. Lo prohibido que ha ignorado no es la ambición ni la disciplina, sino la integración completa de su ser, su luz y su sombra, trabajando en armonía. Y aquí está la paradoja final para poder ejercer su verdadero poder. Capricornio debe dejar de resistirse a su vulnerabilidad. Debe aceptar que necesitar a otros no es debilidad sino fuerza, que soltar no es perder sino ganar perspectiva, que el éxito real no está en sostener estructuras externas, sino en construir una estructura interna que pueda sostener su alma. Esta aceptación libera una energía que Capricornio nunca había experimentado: libertad, claridad y autenticidad. El propósito profundo de Capricornio emerge entonces con claridad ancestral. No es simplemente alcanzar metas, ni controlar situaciones, ni cumplir expectativas externas. Su misión es guiar desde la integridad, desde la maestría que nace del dolor y la disciplina, desde la sabiduría que se forja al enfrentar la sombra. Capricornio es un iniciador silencioso, un guardián de estructuras invisibles, un maestro del tiempo y de la paciencia. Su secreto oscuro no es un obstáculo, sino un camino, el camino hacia la automaestría. Aceptar esta verdad requiere coraje, porque implica mirar directamente la herida, la sombra y los miedos más profundos. Requiere desprenderse de la necesidad de controlar cada resultado y confiar en que su poder verdadero se activa en la acción alineada con el alma. Capricornio descubre que no necesita cargar todo él solo, que no necesita ocultar su vulnerabilidad, que su fuerza reside en integridad, paciencia y conciencia profunda. Al final, la revelación es liberadora. Capricornio no está destinado a ser un prisionero de su deber, ni un esclavo de su ambición. Está destinado a ser un arquitecto de la realidad, un maestro silencioso que transforma la oscuridad en sabiduría, la rigidez en flexibilidad y la soledad en comprensión profunda. Lo que siempre temió aceptar es que su sombra no lo define, lo completa. Y solo al abrazar esa totalidad puede finalmente caminar en libertad con autenticidad y con el poder que siempre ha estado allí, esperando a ser reconocido. Así, Capricornio aprende que la montaña no es un lugar para escalar y sostener a otros, sino un símbolo de su propia capacidad de elevarse, de sostener su verdad y de actuar desde el poder interior más auténtico. La revelación final no es un destino externo, sino un despertar interno. El secreto oscuro ha sido revelado, y con él el signo más enigmático del zodiaco encuentra su verdadera fuerza.
Y ahora que hemos recorrido juntos el viaje del secreto oscuro de Capricornio, es momento de respirar profundo y permitir que todo lo escuchado encuentre su lugar dentro de ti. No ha sido un análisis superficial ni un repaso de clichés. Ha sido un despertar. Porque Capricornio no es solo un signo disciplinado, responsable o ambicioso. Es un ser antiguo, cargado de historia, de memorias, de sabiduría y de heridas que se transmiten a través del tiempo. Lo que siempre pareció una rigidez insuperable o un exceso de control, ahora se revela como una fuerza ancestral, una capacidad única de sostener lo que otros no podrían comprender ni soportar. Capricornio no ha sido castigado por su carga. Ha sido elegido para aportar una visión que trasciende generaciones. Y lo más importante, esta visión, esta maestría, está disponible no solo para los nacidos bajo este signo, sino para cualquiera que esté dispuesto a comprender y honrar su sombra, a aceptar su vulnerabilidad y a caminar con integridad. El 2025 ha traído consigo desafíos que agitan la montaña interna de Capricornio, pero también oportunidades para que surja su auténtico poder. La herida ya no es un obstáculo, la sombra ya no es un enemigo. Todo se convierte en un maestro que guía hacia la libertad, hacia la claridad y hacia la acción consciente. Capricornio aprende que soltar el control no significa rendirse, sino abrirse a la fuerza que siempre estuvo dentro. Si eres Capricornio, si alguien cercano lo es, o si este signo resuena en tu carta natal, entiende esto. La fuerza real no está en aparentar invulnerabilidad, sino en integrar la totalidad del ser, en aceptar la dualidad entre la montaña y el océano, entre la disciplina y la intuición, entre la sombra y la luz. Solo entonces se revela el secreto más profundo. La verdadera maestría siempre ha sido parte de tu esencia. Cierra los ojos un momento y siente esta verdad. Capricornio no necesita cargar con el mundo, porque ya tiene dentro de sí todo lo necesario para sostener su propia vida con autenticidad, propósito y poder. La montaña que sube no es externa, es interna. Cada paso consciente, cada elección alineada con el alma, cada acto de aceptación de su sombra, lo acerca a la libertad que siempre ha merecido. Recuerda, lo que parecía un secreto oscuro no es castigo ni limitación. Es la llave que abre la puerta a su poder ancestral, a su claridad y a su verdadera luz. Capricornio finalmente descubre que la fuerza que buscaba siempre estuvo dentro de él. Y con ese conocimiento puede caminar su camino con autenticidad, integridad y sabiduría. Así termina nuestro viaje por el misterio y la sombra de Capricornio. Que esta revelación no quede solo en palabras, sino que se transforme en acción, en conciencia y en despertar. Porque la luz que Capricornio siempre tuvo, finalmente brilla con claridad.